Vamos a tener la participación de la Universidad ICESI, de la Universidad del Norte, la Universidad EAFIT y Macaya. Y este espacio va a ser liderado por el doctor Alberto José Merlano, que es una eminencia en todos estos temas de educación y conversación en el país. Creo que podríamos empezar presentándonos quiénes somos y qué hacemos antes de entrar en materia. ¿Les parece bien? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Morena Ospina, vengo de la Universidad ICESI. Como ahí dice, mi cargo en la universidad es directora del Laboratorio de Neurociencias, pero me parece muy importante hacer la aclaración que no vamos a hablar acá del cerebro de las personas mayores, porque en las universidades ocurre algo y es que uno tiene un cargo, pero hace muchas cosas que no necesariamente tienen que estar relacionadas con el cargo. Entonces, lo que me trae a mí es algo que coordino, que se llama Club Senior, y es que queremos hacer de la universidad un club para las personas mayores, así como un grupo de trabajo en investigación y consultoría sobre personas mayores. Buenos días para todos. Mi nombre es Elisama Dugarte Col. Soy mamá, esposa y apasionada por trabajar en el desarrollo de personas. Soy la directora del Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte en Barranquilla. Cuando llegué al cargo en el año 2015, me di a la tarea de trabajar por sacar adelante un programa enfocado en las personas mayores de 55 años, porque no teníamos en ese momento una oferta dirigida a este público y nosotros estábamos ya enmarcados en una filosofía de aprendizaje a lo largo de la vida. Es así como en el 2018 iniciamos una investigación y el 2019 lanzamos el programa Maestros de Vida, un programa enfocado en el goce, el disfrute, el placer de adquirir nuevos conocimientos y experiencias, pero también de compartir saber. Y eso es pues lo que hoy me tiene en este panel. Buenos días, mi nombre es Ana María Peralta, soy jefe de Educación Continua y de Saberes de Vida de la Universidad de AFIT, particularmente de la Escuela de Artes y Humanidades. Nosotros también tenemos una apuesta de educación para toda la vida y particularmente la reunimos en la propuesta de Saberes de Vida. Lo que buscamos sobre todo es una apropiación del conocimiento que sea distinta, que sea experiencial, pero que también le permita a los adultos mayores volver a la universidad y crear comunidad. Entonces nuestros pilares son comunidad, gozo intelectual y también tenemos en este momento unas iniciativas de preparación para el retiro laboral. Buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación, un placer estar acá en esta mesa. Mi nombre es Carlos González, director ejecutivo de Macaya. Nosotros somos una organización social que trabaja en Colombia desde hace 19 años en el uso de apropiación de la tecnología con las comunidades y con las personas. Y eso lo hacemos para posibilitar el desarrollo, el acceso a oportunidades de desarrollo de todos y todas. Vemos la tecnología como un habilitador para acceder a oportunidades. Pero eso ocurre para las personas que como nosotros tenemos acceso o sabemos cómo utilizar la tecnología. Pero pensemos en aquellas personas que por alguna condición X o alguna condición de vulnerabilidad pues no tienen ese acceso, no saben cómo utilizarla. En esos casos, pues la tecnología lo que hace es que es un amplificador de brecha. Porque cualquiera de nosotros hoy pudiese decir, quiero estudiar hacer este curso en el MIT o en el Tecnológico de Monterrey, en línea, no pagar por ello si no quiero un certificado. Pero eso que es una oportunidad para nosotros de formarnos un poco más, para las personas que no saben cómo utilizar la tecnología, se convierte en una brecha adicional. Entonces lo que hacemos es buscar cómo esa brecha no se amplía, y esta brecha puede ocurrir en todos los grupos poblacionales, en niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, y pues si se trata de no dejar a nadie atrás, pues entonces ahí es donde está el esfuerzo. ¿Cómo logramos que todas las personas utilicen la tecnología para acceder a ese tipo de oportunidades? Bueno, mi experiencia fundamentalmente ha sido administrativa, manejado en primer nivel puestos en organizaciones públicas
y privadas importantes. Y toda la vida, desde que salí de la universidad hasta el momento actual, he sido docente, vinculado con la Universidad de los Andes cuando vine a Bogotá en el 87 y con la Universidad del Norte desde su fundación hasta el momento actual. Muy complacido de estar aquí en compañía tan selecta y tan grata. Muy bien, arrancamos. Primera pregunta o tema de reflexión. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas mayores en los procesos de aprendizaje que ustedes lideran? Uno de los principales, bueno, esto yo creo que nos lleva a hablar a nosotros nuestra experiencia de hace más o menos 15 años en la universidad. Iniciamos un programa que se llama Pasión y Conocimiento y es específico para personas mayores. Las personas que lo empezaron todavía hoy por hoy hacen parte del programa. Y allí yo diría que el primer reto como universidad, no quisiera generalizarlo, es que nosotros hemos podido encontrar el gusto por la educación de las personas de estratos 5 y 6. Nuestro reto es encontrar eso mismo para estratos 3, 4 y hacer lo posible. Hemos visto que tiene que ser con ayuda, pues hay que conseguir los recursos, ¿sí? Porque es difícil acceder a alguna formación como la que nosotros tenemos allí para personas de estos estratos. Eso nos lleva entonces a hablar de un punto muy importante que quisiera pues que abordáramos acá, si les parece, y es empezar a decir que no podemos decir que todas las personas mayores en educación tienen este reto, sino la diversidad que hay de las personas mayores, los distintos retos que hay alrededor de las personas mayores. Porque unos retos son el que tiene 60, entre 60 y 75, otro entre el que tiene 80 y 90 y otro seguramente más adelante. Entonces yo quisiera quisiera agregar ese punto, como no hay un reto, y creo que los retos pueden ser muy diversos dependiendo de estrato, dependiendo de nivel educativo, dependiendo de intereses también, hemos encontrado mucho eso, entonces ese es nuestro reto como universidad. Yo puedo seguir ahí, creo que me dejaste en el punto. Claro, desde la perspectiva tecnológica, y Pablo ahorita lo mencionaba en la charla que acabamos de ver, pues digamos hay una menor adopción en la medida en que las personas avanzamos en nuestra edad. Entonces, cuando hablamos de educar a las personas en el uso de la tecnología, digamos que una de las principales, yo empezaría por decir, hay un reto general, y también lo escuchábamos ayer en los paneles de la tarde, y es que hay que entender que aprenden distinto. Y para acompañarlos en su proceso de formación, debemos prepararnos metodológicamente para que ese aprendizaje les llegue al corazón y los motive. Y esto arranca por sensibilizarlos, y esa sensibilización es cuál es la utilidad que eso va a tener para ellos. O sea, si no le ven utilidad, en el caso nuestro, al uso de la tecnología, no va a pasar. O sea, por más que lo digamos, lo repitamos, o sea, no, porque si no es útil para mí, pues si no le da utilidad, no lo aprendo. Lo otro es que debe ser un proceso práctico, o sea, y es este tema de cómo la educación se hace aprender haciendo, pues que lo hacemos en muchos otros procesos, ¿no? Pero aquí sí que es mucho más importante, o sea, te voy a enseñar a utilizar redes sociales, pero ven y lo hacemos juntos, o sea, y practicas cómo hacerlo y utilizas las redes para tu negocio, no sé, dependes por catálogo, y entonces cómo las redes te sirven para lograr, digamos, mayores ventas por catálogo. Lo otro es que es muy importante, eso lo hemos identificado en nuestros procesos formativos con personas adultas, y es que el rol del facilitador es clave. Y ayer también lo escuchábamos en los paneles de la tarde, una de las conclusiones fue la confianza. Ese facilitador debe generar confianza con las personas, o sea, debe ser empático, que ellos no sientan que tienen pena porque no saben utilizar algo específico en la tecnología. Entonces digamos que esto es más desde la andragogía, lo que acabo de mencionar. Ahora, desde la tecnología hay unas brechas un poco más, digamos, pragmáticas. Una es la brecha digital, es una dificultad, o sea, que no tengan acceso al software, al hardware, eso es una dificultad, pero incluso peor que eso, más grave que eso, es la ausencia de habilidades digitales, que Pablo pues lo mencionó ahora hace poco. Pero pasa algo también muy importante en ellos, cuando hablamos de temas tecnológicos,
y es el síndrome del impostor. Bueno, nosotros lo llamamos síndrome del impostor, pero es como que eso no es para mí. Mis años no me permiten utilizar eso, yo no puedo utilizar eso, o la ansiedad que me genera no saber utilizar la tecnología, digamos que genera a mí ese síndrome del impostor, o incluso el temor que me da no ser seguro en línea. O sea, y creo que hemos escuchado mucho de que las personas adultas, en muchos casos, son las víctimas más fáciles para actividades delictivas en línea. Entonces, digamos que ese mensaje ha ido calando y eso genera algunas inseguridades. Entonces, todo esto, digamos que afecta al proceso de aprendizaje. Y por último, pasa algo y es que ellos normalmente tratan de resolver el aprendizaje basados en su familia, o sea, o que su familia les ayude a resolver el aprendizaje. Entonces le dicen al nieto, al hijo, pero entonces llega un momento en que el nieto le dice, abuelito, yo ya le enseñé, o sea, no más. Y entonces ya les da pena preguntarle al nieto y incluso ya llega un momento en que dice, vea, ¿sabe qué? Hágame la transacción en el banco, no me enseñe cómo hacer la transacción, hágame la transacción en el banco. Entonces van por el camino no de la habilitación, sino por el camino de la dependencia o anulación, ¿cierto? Yo rescato, bueno, de Morela, cuando ella decía que pues tiene diferentes perfiles y yo digo que también nuestra población está más enfocada, o sea, está enfocada como en esos estratos 4, 5, 6, pero incluso dentro de eso, de ese mismo perfilamiento, hay aprendizajes diferentes, niveles diferentes, y ese es un reto de cómo nosotros nos adaptamos a entender esas necesidades. También de Carlos rescato el tema práctico, es decir, nosotros todos los semestres, porque nosotros lo ofrecemos semestralmente, es un reto de diseñar las experiencias y las actividades prácticas y, como decía Carlos, también acompañar a los docentes en esas metodologías para adultos, pero también que incluyan todos estos componentes, que ellos no sientan que es como una clase magistral y que van a sentarse, sino que, porque ellos lo que están pidiendo es estar activos. Entonces, desde esa concepción nosotros trabajamos mucho por eso. Para mí, pues sería también un reto como universidad, ha sido, porque incluso cuando yo les hablo de que se hizo un estudio en el 2018, antes habían habido intentos de sacar adelante un programa, pero las temáticas no eran bien recibidas, o sea, era como que estaban muy enfocadas en temas de salud y de pronto ellos no se querían ver como que los íbamos a llevar a la universidad para enseñarles cosas en estas temáticas. Entonces, ha sido todo un reto es atraer a estas personas a la universidad, porque todos lo ven como volver a la universidad a estudiar, esto me van a poner notas, eso ha sido como un reto también de hacerles saber de que no, que esto es para disfrutar, para que ellos sigan creciendo, para que su conocimiento se mantenga activo. Y en eso nos han ayudado mucho los estudiantes actuales, en lograr atraer a los otros y pues obviamente seguir creciendo pues la población que tenemos en este momento. Yo frente a eso quisiera sumar que creo que el problema de la educación de los adultos mayores en realidad da cuenta de un problema en general de la educación. Creo que estábamos muy acostumbrados a una educación estandarizada que se presentaba de la misma manera en todos los salones y asumíamos que todos los estudiantes tenían las mismas necesidades y también las mismas formas de aprender. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso no sucede en ninguna edad, ni en edades tempranas, ni cuando estamos siendo jóvenes y adolescentes, ni cuando somos adultos mayores. Entonces creo que también un reto que tenemos como instituciones educativas es encontrar esas necesidades y esas diferencias de apropiación del conocimiento. Y sumado a lo que todos ustedes plantean, creo que también un reto es entender la educación no solamente como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. Y sobre todo como, ahí sí, un medio para generar comunidad. Entonces, creo que también es eso, es mezclar metodologías, es ofrecer diferentes temáticas, pero también es entender que la educación detona otros procesos, detona comunidades, detona experiencias, detona conocimiento, y es algo que, como también ustedes planteaban, a veces parece que se cierran las puertas para los adultos mayores. Y creo que lo que hemos visto desde el día de ayer con todo lo que nos han planteado es que toda esta población sigue siendo vital
para todo lo que pasa en el país, para todo lo que tenemos en nuestras realidades locales y regionales, y precisamente por eso para ellos las puertas tienen que estar más que abiertas en nuestras instituciones educativas. Muy bien. En la experiencia de ustedes, la motivación más importante, el factor clave que lleva a los adultos mayores a buscar oportunidades de educación, ¿cómo se podría describir? ¿Qué es lo que los lleva allá? O sea, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que necesitan? Yo O sea, quisiera comenzar, justamente lo que nosotros hemos visto en Saberes de Vida es que primero hay un genuino interés por seguir aprendiendo, por actualizarse, por tener espacios de debate y de conversación y precisamente posibilidades de generar comunidad. Creo que también en la sociedad en la que vivimos cada vez se vuelve más difícil encontrar estos espacios de socialización, de encuentro desinteresado y también de justamente mantenerse actualizados, no solamente a través de la tecnología. Esto no quiere decir que haya como una riña con la tecnología. Incluso dentro de los cursos que ofrecemos hay algunos que tienen que ver con alfabetización digital y con apropiarse como con estos avances tecnológicos, pero más allá de eso yo creo que lo que buscan es el contacto humano, el relacionamiento con otros, el generar comunidad, el estar interactuando con personas, y estos cursos permiten justamente eso. Yo complemento un poco a Ana, básicamente en la misma línea, pero un ejemplo es nosotros en Pasión y Conocimiento. Uno de los cursos más exitosos era darles tips, claves, temáticas para que ellos después pudieran hablar en el club, después pudieran hablar en la tertulia. Entonces, no es una clase, era más bien como una asesoría sobre, bueno, nos gusta el arte, nos gusta la literatura, nos gusta la historia, entonces vamos a hablar del dinero. Y entonces íbamos y presentábamos como una especie de lo que ahora es un pitch, pero era como en el formato storytelling. Entonces cada profesor iba al salón, ya estaban, bueno, porque les decía que duraban mucho, ellos duran con nosotros muchos años, entonces cada semestre les tienes que renovar la oferta sin ser igual, pero ¿cómo haces para mantener todo el tiempo hablando de arte de 15 años? Entonces, había que reinventarse como de esa manera. Entonces decíamos, bueno, vamos a hablar del dinero. ¿Qué opinaba Shakespeare del dinero? Y ellos empezaban a llevarse esto y a ver, por ejemplo, relacionarlo con noticias. Bueno, el cartel de tal empresa y esto cómo se relaciona con lo que vimos de Shakespeare con relación a el dinero, el poder, ¿cierto? El dinero como enfermedad. Y yo creo que eso es como súper valioso. Ellos no solamente valoraban el espacio de la universidad, sino todo lo que de ahí pudieran compartir afuera. Yo diría que para mí es un asunto de resolver la necesidad que tengan. O sea, pues uno puede, creo que muchos lo hemos visto, hay que ver una mamá de pronto que nunca en su vida utiliza Google Meet o Teams o Zoom o alguna de estas plataformas para tener videollamadas, pero espere a que apenas se va el hijo, la hija del país y empieza a ir por fuera. O sea, eso pasan 3 doritos después, ya saben usarla, ya se vuelven duchas o duchos en cómo hacerlo. O sea, y es esa necesidad de hablar con mi ser querido, ¿cierto? Por fortuna, una de las cosas que pasa hoy cuando la economía es cada vez más digital o cuando el mundo es cada vez más digital es que cada vez hay más factores que están presionando para que eso suceda. Cada vez hay más necesidades, ¿cierto? Bueno, eso es una fortuna, pero también es una dificultad si no logramos resolverlo y no logramos habilitar a todas las personas para que puedan acceder. ¿A qué me refiero con esto? No, es que ya la cita médica se gestiona en línea. Entonces, para poder ir donde el médico o para poder hacer un cambio en el proceso, en la cita médica o lo demás, tengo que poder interactuar con la tecnología para hacerlo más rápido, más fácil, etcétera. Entonces, como que todos estos factores externos que son necesidades de las personas, sin hablar del tema del empleo, o sea, pues de las oportunidades de empleo que tiene esta economía, van generando como esa necesidad de que las personas quieran aprender sobre esto. Alberto, en nuestro caso, desde que hicimos la investigación para lanzar el programa, encontramos una necesidad de las personas de dejar un legado.
Y ayer cuando escuchaba la conferencia del programa de Senior Expert, conecté mucho con eso porque eso fue lo que en los grupos focales nosotros encontramos. Y las personas nos manifestaron que ellos querían escribir. Y por eso nuestro programa nace con un curso core que se llama Dejando mi legado. Y ahorita al final les compartiré un QR con una recopilación de textos, porque en esa asignatura que es la core del programa, las personas escriben su biografía, sus anécdotas, poesía, pues los acompañamos para que escriban. Y precisamente hicimos una recopilación de textos. Hay muchas personas que han entrado al programa porque, por ejemplo, están escribiendo un libro de historia de sus familias. Entonces, todo esto los motiva a dejarle esas historias escritas a sus nietos o pues a las personas pues que quieran leer esto y aprender. Entonces, ese es como ese tema del legado. También porque otro de los componentes que tiene nuestro programa es que ellos toman clases con los estudiantes de pregrado. Entonces, el tener que compartir esos espacios con los estudiantes, de saber que llegan y los ven de pronto, esta persona que hace en esta clase, aunque se les da como una introducción, pero ellos los ven al principio así, pero luego no se despegan de ellos, los quieren y se los pelean en sus grupos porque quieren tomar esa experiencia. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que nosotros vimos en esta investigación y que por eso diseñamos el programa de esta forma. Me llama la atención el tema como común, que buscan contacto humano. O sea, como cuando uno va a Unicentro y encuentra el poco de viejitos allá sentados, hablando, tomando tinto, 1 hora, 2 horas, a veces toda una mañana y a veces todo un día. O sea que el encontrar gente de su edad con sus mismos intereses es un motivo muy fuerte. Al mismo tiempo, tú señalas, Carlos, la necesidad de encontrar respuesta a algunos problemas que viven. Por ejemplo, el tema de la tecnología, que tanto atropella en la tercera edad, y en donde recibimos la ayuda de los nietos, no siempre tan entusiastas, o sea, de estar ahí pendiente del abuelito. Pero Lizama nos toca un tema que es, para mí, un tema de importancia capital, lo que llamamos legado. El legado implica también un examen crítico de la propia vida. Decir, bueno, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo he aportado? ¿Qué es lo que yo dejo? Y que lo que me falta de vida, ¿cómo lo podría completar? Tienen las universidades ICESI, la AFIT, programas orientados hacia eso, o Carlos, en lo que ustedes hacen, ese análisis crítico de la propia vida, ese definir para qué viví, o qué es lo que yo estoy dejando en la memoria de aquellos que van a quedar vivos cuando yo esté muerto. ¿Esto tiene alguna relevancia en estos programas para adultos mayores? Sí, ahí nosotros tenemos un programa que se llama Escritura Creativa. Nació como un curso de pasión y conocimiento, creció a especialización y hoy es una maestría en creación literaria. Y digo que lo relaciono porque no únicamente esos posgrados están dirigidos a personas mayores, ya ahí sí tenemos un programa intergeneracional, pero ahí sí nos dimos mucho cuenta lo que están mencionando del legado. Cuando nosotros empezamos a ofrecer lo de escritura creativa, ¿cuál perfil nos empezó a llegar mucho? La persona mayor que toda la vida había sido ingeniero de Carvajal, el financiero de Tecnoquímicas y dijo, yo toda mi vida quise escribir, pero yo soy financiero, no lo sé, pero yo siento que eso me gusta y necesito las herramientas. Entonces, en los programas, uno de los resultados que uno espera es como la escritura de una obra. No tiene que ser la publicación de un libro, una novela, pero sí tiene que haber una entrega de un escrito. Y muchos se van entonces por contar su vida, como de lo que se arrepienten, de lo que están haciendo ahora con eso que se han arrepentido y de lo que le recomendarían a la gente que hiciera más
en edades más tempranas. Y una de las características que más sale es que le recomiendan a las personas llevar una vida, por ejemplo, más pausada. ¿Sí? Llevar una vida más pausada. Recomiendan también mucho poder tomarnos la vida un poco menos seria. Muchos hablan como de poder disfrutar cada cosa sin tanta como seriedad. Entonces ese es como, no lo creamos con esa intención, pero fíjate que sí fue tomando como ese camino. Nosotros en la universidad también tenemos diferentes apuestas que buscan resaltar la trayectoria de los estudiantes de saberes de vida, especialmente porque este programa nació en 2001 con un grupo de egresados de la universidad que estaba interesado en, después de trabajar, ya como encontrarse a través del conocimiento. Nos dimos cuenta que tenían unas trayectorias muy grandes, especialmente en el ámbito empresarial, y a partir de eso se generó un programa de acompañamiento a practicantes que también quisieran emprender en el ámbito empresarial. Entonces, un poco ellos lo que hacían era que le transmitían sus aprendizajes y conocimientos a estos practicantes, a estos estudiantes en el sector específico en donde estaban empezando. Un poco como esa transferencia de conocimiento muy desde la oralidad, desde los encuentros semanales. También porque lo que buscábamos es que fuera eso, el contacto humano, y que estuviera mediado también por la conversación, no solamente como que entendiera como algo técnico, sino que fuera un espacio de conversación y de enriquecimiento. Y también nosotros tenemos una revista, esa revista la publicamos periódicamente y en esa revista hablamos de las experiencias que ellos tuvieron tanto en su vida personal como en su ámbito laboral. Entonces lo que buscamos todo el tiempo es posicionar también lo que ellos tienen para decirnos sobre la vida y sobre su trabajo. Y en última instancia, también lo que estamos buscando estamos fomentando la escritura creativa. Aquí sí dejamos que ellos planteen desde ficción hasta realidad, pero también hemos encontrado que en esos espacios de creación literaria se habla mucho de sus experiencias. Ellos tienen la posibilidad de también publicar esos trabajos y de contar justamente lo que ellos quieren contar de sus vidas. En tu caso, Carlos, esto tiene cabida, lo que ustedes hacen. Nosotros no tenemos un track específico como de relacionado con el tema, sin embargo, lo que sí nos hemos encontrado con los adultos con los que hemos trabajado, con las personas adultas con las que hemos trabajado, es que llegan con el interés de aprender sobre el tema precisamente porque tienen un propósito mayor y es ayudar a otros, y entonces ayudar a su familia, ayudar a sus nietos. La tecnología plantea muchas oportunidades, pero también plantea riesgos. Entonces, cuando miramos esos riesgos, por ejemplo, en los niños o en los adolescentes, hablamos del ciberbullying, del cibersexting, del cibergrooming, y tenemos personas mayores que dicen, yo quiero aprender de esto porque es que quiero ayudar a mitigar los riesgos que mis nietos y nietas están viendo, están enfrentando cuando utilizan la tecnología. Entonces llegan, digamos, con el propósito de aprender sobre cuáles son esos riesgos y cómo mitigarlos, pero porque lo que está al final, digamos, de su propósito es poder ayudar a su familia, o en este caso poder ayudar a sus seres queridos a desarrollar un criterio frente a lo que existe en la tecnología, las bondades y, digamos, los riesgos, y que a partir de ese criterio se pueda mitigar la situación. Dice que en todo este tipo de entrenamiento puede haber un énfasis en enseñarles a hacer cosas que no hacen bien. Bien sea que la demanda venga de ellos y uno prepara los programas con base en esa demanda, o uno anticipa por la experiencia que tiene lidiando con personas de tercera edad, sus propios padres, sus abuelos, etcétera, qué podría ser útil. Pero también hay algo que tiene que ver con el ser. O sea, es la conversación sobre el ser. Yo recuerdo cuando en la Universidad del Valle, haciendo la maestría, estaban de moda los llamados laboratorios vivenciales. Y en el laboratorio vivencial el tema es abierto, es una conversación abierta en donde afloran todas estas angustias. La soledad, por ejemplo, el sentido del fracaso, la viudez, la enfermedad, la muerte, ¿habrá algo después de esta vida? El temor al juicio,
propio de las religiones judeocristianas, el hecho de que seremos juzgados, condenados o premiados, en todas estas cosas que empiezan a ser evidentes en la tercera edad. O sea, hay un espacio para conversar sobre la vida. O sea, sin un formato preestablecido. Simplemente nos reunimos para conversar, para conocernos más los unos con los otros y entre todos encontrar cómo enfrentan ustedes los dilemas existenciales que son propios de nuestra naturaleza humana. ¿Ese espacio se encuentra en lo que ustedes hacen? En nuestro caso, bueno, cuando tú ahorita hablabas de ese autoconocimiento, esa reflexión, sí lo tenemos y es una de las asignaturas que les encanta tomar también con los estudiantes de pregrado y es, pues la asignatura se llama felicidad. Entonces ahí parte de todo un recorrido del autoconocimiento, pero de todas esas herramientas y que se les da y pues para ellos es un placer estar en esa asignatura, pero también poderla vivir con esos estudiantes porque ver desde sus realidades, desde lo que apenas ellos van en el camino y lo que ellos han recorrido, entonces hay un intercambio muy dinámico en esa asignatura. Hay otras que desde el área de psicología se ofrecen y que también son muy apetecidas. Ellos también toman muchas cosas para mejorar esa relación con sus nietos, por ejemplo. Es decir, ellos quieren entenderlos mejor, entonces se preocupan por tomar esas asignaturas que le den herramientas para poder tener esas conversaciones difíciles con sus nietos y poder conectar mejor. Eso es como lo que hemos visto desde esa parte. Y lo otro es, como decía Ana ahorita, esto va muy enfocado a crear comunidad. Entre ellos mismos se apoyan. Por ejemplo, hay personas que están en el programa y que han perdido durante la estancia en el programa a sus esposos, a sus esposas. Entonces, es ese momento en que cómo comparten ellos ese duelo, cómo los otros pues los abrazan en esos momentos de dolor y pues de todas las situaciones que pasan. Y es como ese apoyo que uno ve y esa creación de esa comunidad y que es lo que tú dices que es por lo que ellos van a buscar ese tipo de programas. Sí, yo quería complementar y confieso que cuando Elisama a esta pregunta dice sí mucho, a mí me llamó mucho la atención porque nuestra experiencia con ese grupo ha sido que todo tiene que ir en un lenguaje muy positivo. Entonces, si tú al curso, pero ya luego entendí por qué, y es porque el curso se llama felicidad, ¿cierto? Entonces, claro, si tú muestras un curso en donde vas a hablar de vulnerabilidad, reflexión, y lo probamos, lo hemos venido probando en el tiempo, nosotros no hemos tenido muy buena respuesta. Pero fíjense que es un cambio muy sutil, es como un cambio de nombre, aunque internamente sí van a ver ese contenido. Nosotros, cuando ustedes saben que Cali fue una de las ciudades pues, que más protagonismo tuvo en el paro, entonces nosotros queríamos proponer una reflexión acerca de eso, además porque también hubo el movimiento empresarial en Cali también respondió muy bien a esa situación y queríamos aprovechar pues que ahí había un grupo muy interesante. No, esa temática absolutamente, pues como hasta mal vista, ¿sí? Como que habiendo tantas cosas bonitas de las cuales podemos hablar, vamos a hablar de un evento que fue tan difícil para la ciudad y no sé qué. Entonces, yo diría que ahí está como el intermedio entre sí, pero hay que saberlo comunicar muy bien. En ambos casos hay programas sobre la felicidad. Y nosotros tenemos uno, como dice Elisama, también más a pregrado y ellos ahorita recientemente, nosotros apenas empezamos hace un año el trabajo intergeneracional. Ellos pueden entrar a ese curso. En tu caso, En Ana, nuestro caso, no tenemos una materia propiamente que aborde o una oferta que propiamente aborde estos temas, pero sí tenemos una línea consolidada de reflexión alrededor del arte. Y lo que hemos visto es que justamente a partir del arte se empiezan a reflexionar sobre estos temas que son muy humanos y que son muy profundos. Un ejemplo concreto, tenemos un curso que se llama El arte de apreciar y ahí estábamos hablando de diferentes expresiones artísticas y en los espacios de clase se termina hablando de la muerte
cómo se presenta la muerte a lo largo de las diferentes épocas históricas. Se habla de temas como entonces esta división entre el bien y el mal que nosotros heredamos desde nuestras creencias religiosas, cómo se empieza a presentar en diferentes escenarios. Entonces, si bien no tenemos una materia concreta, porque no ha sido el interés de nuestros estudiantes, esas reflexiones sí se detonan en la línea de arte. Y también lo hemos hecho en algunas ofertas que hemos tenido alrededor de filosofía. Entonces también, por ejemplo, el tema de las emociones es algo que se ha abordado, pero se ha abordado desde perspectivas históricas y luego eso lleva a reflexiones en clase. Entonces tenemos una orientación como el estoicismo. ¿Realmente es posible ser estoicos en un país como Colombia? ¿Realmente podemos manejar nuestras emociones como nos lo dicen los estoicos? Y eso lleva a que realmente se tengan conversaciones muy valiosas en el espacio de clase. Carlos. En nuestro caso, los programas que tenemos los acompañamos normalmente aparte de las habilidades técnicas, ¿cuáles son esas habilidades para la vida que es importante desarrollar? Nuestros programas giran alrededor de las oportunidades o de educación o del empleo. Y digamos que en este sentido, incluso aprovecho para contarles, ahorita les compartiré una convocatoria, pero en alianza con la Fundación Arturo Cesana, lanzamos esta semana, miércoles, una convocatoria de formación en análisis de datos para personas adultas. Y ayer por la noche ya iban 500 personas inscritas, o sea, personas que quieran formarse en análisis de datos para luego trabajar en análisis de datos, o sea, que es una industria creciente pues en nuestro contexto. Entonces, en esa formación en particular, por ejemplo, no es solo la formación técnica, sino que también es la formación de habilidades para la vida. Claro, y entonces allí entramos en temas como inteligencia emocional, pues porque cuando vas a trabajar en cualquiera que sea el rol que vayas a desempeñar, pues no juegan solo las habilidades técnicas, sino también, en este caso, las habilidades socioemocionales, estas habilidades para la vida. Y esto pues obviamente va ligado al fortalecimiento de la persona como ser humano, que utiliza esas habilidades no solo para sus procesos educativos o laborales, sino también, digamos, para su vida diaria. Y frente a lo que decía, yo creo que lo que sí hemos identificado nosotros, además de estos temas del ser y de los procesos de apropiación, cuando están, digamos, los adultos juntos, pues es el poder de la gallada. O sea, pues es que y todos aprendiendo lo mismo, o todos, digamos, con algunas, con las mismas inquietudes, eso facilita el proceso de aprendizaje. O sea, vemos lo que decíamos al principio. O sea, las condiciones que se dan son múltiples. La edad, no es lo mismo tener 65 años que tener 80. Las experiencias de vida, sentirse ganadores, perdedores, acompañados, con familia, solos. Pero hay algo que está moviendo, que lo señalaron todos, incluido la parte tuya, Carlos, que es más técnica, es la necesidad de compañía, la necesidad de conversar. O sea, el conversatorio podría ser una materia en sí misma, en el sentido no solo de cómo conversar, sino que vamos a conversar sobre el amor, la felicidad, la enfermedad, la soledad, la muerte, todos los temas que se convocan cuando uno está teniendo más vida pasada que vida futura. En ese sentido, la conversación en donde los grandes protagonistas son ellos y lo que se les proporciona es un esquema para poder conversar sobre diferentes temas y llegar a conclusiones, e incluso sin llegar a conclusión alguna. Simplemente el conversar sobre algo que satisface las necesidades de ellos podría complementar todos estos programas sobre el know-how, sobre las cosas que hay que aprender a hacer. Absolutamente de acuerdo. Muy cortico agregaría eso, que no hay clase de formato que uno diga así se tiene que dar esta clase,
Por ejemplo, nosotros hemos tenido clases en donde los estudiantes son tan apasionados en los temas que se calienta la conversación, como tú dices, y el objetivo del profesor no puede ser llegar a un acuerdo, ¿sí? Em, y puede pasar desde temas políticos, económicos, emocionales. Entonces eso es algo para lo que también los profesores, quien imparta esos cursos, debe estar preparado, ¿sí? Em, entonces yo agregaría un poco eso, esa visión de que no necesariamente una conversación tiene que salir bien cuando todos estamos de acuerdo o cuando a nosotros se nos salían algunos del salón porque terminaban peleados entre ellos, pero luego ese volvía perfectamente a los 8 días y ya eran otra vez amigos. Entonces eso pasa. En nuestro caso, los participantes están involucrados en el diseño de la oferta. Entonces, por ejemplo, este tipo de conversaciones que ellos quieren tener, ellos nos las plantean y entonces nosotros buscamos, diseñamos, buscamos los expertos que acompañen o buscamos la experiencia que va a complementar la actividad o el contenido, la temática, y allí es donde estamos todo el tiempo. O sea, nosotros siempre los escuchamos. O sea, va a comenzar, se está acabando un semestre y bueno, vamos a reunirnos, qué es lo que vamos a hacer el otro semestre. Y ha sido muy interesante eso. Ellos se sienten activos, mejor dicho, más que conectados porque ellos hacen parte del diseño. Entonces, todo esto que tú has dicho, Alberto, lo escuchamos precisamente para que ellos sigan conectados y pues obviamente sigan haciendo parte activa del programa. Yo a eso le sumaría, nosotros también en EAFIT tenemos espacios de co-creación con ellos que se vuelven conversaciones muy interesantes sobre los temas que ellos tienen en la cabeza, que ellos quieren seguir conversando, pero también siento que el aula se vuelve detonante para luego tener grupos de conversación informales. Entonces uno ve que las clases se terminan y luego están en la cafetería y siguen hablando sobre el tema. También, por ejemplo, hemos tenido grupos que se vuelven tan unidos que se convierten ya como en un club, entonces se reúnen semanalmente en un espacio distinto y siguen hablando de los temas que se detonaron en clase. Entonces creo que también es una conversación que se da en la universidad, pero que detona otros procesos de conversación fuera de ella. Y ellos ya celebran todas. Sí. Celebran todo, Navidad, cumpleaños, todas las ocasiones especiales, sí. Total. Fíjense que probablemente un curso es el arte de conversar. Total. O sea, que no necesariamente tiene que haber un acuerdo. De saber en qué estamos en desacuerdo y por qué estamos en desacuerdo ya es un gran acuerdo. Y aprender a conversar implica la aceptación de la diferencia, el ver los múltiples matices que tiene lo que llamamos verdad, etc. Y lo concretamos con temas específicos de conversación. Una última pregunta, porque el tiempo ya se nos está acabando. ¿La espiritualidad tiene alguna cabida en esos seminarios de ustedes? Yo ahí empezaría. Justamente a partir de la línea de arte también se han detonado estas reflexiones y hemos encontrado intereses, por ejemplo, en reflexiones alrededor de las concepciones del bien y del mal, pero también una perspectiva histórica alrededor de las religiones. Entonces ha sido muy interesante porque hemos encontrado en los estudiantes de saberes de vida el interés genuino por comprender la religión desde otras perspectivas. Entonces no nos quedamos solo en la reflexión alrededor del catolicismo, sino que hay reflexiones alrededor del judaísmo, hay reflexiones alrededor del islam y algo que también se ha planteado es cómo las religiones también impactan lo político y lo económico. Entonces hemos tenido ofertas que se presentan como historia de las religiones o cursos sobre una religión específica, pero luego vamos a ver que eso se expande a otros elementos. Y también hemos tenido, creo que la fortuna de contar con estudiantes de muy diversos credos. Entonces las conversaciones se enriquecen porque no tenemos solamente representación desde el catolicismo, sino que tenemos personas que son judías, personas que son de otra religión o de otra inclinación, entonces las conversaciones se enriquecen aún más.
Y en nuestro caso, una de las temáticas más apetecidas es temas de historia, desde todo punto de vista, como comentaba Ana, enfocados en las religiones, bueno, también pues todos los temas de cruzadas, o sea, todo eso a ellos les apasiona y les encanta Medio Oriente. Tenemos una profesora que va a nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel avanzado, pero quieren seguir como explorando. Y bueno, desde el punto de vista también de temas prácticos y experienciales, hemos hecho muchas cosas de mindfulness, es como lo que trabajamos con ellos, mente, cuerpo, como cosas que ellos puedan tener herramientas en su día a día para hacer de pronto meditación y todo este tipo de cosas. Son temas que hemos trabajado. Y, cortico, nosotros precisamente conectando con la práctica de mindfulness, y ahí sí tocó hablar del laboratorio. Nosotros hicimos con Fundación Valle de Lili, que es una fundación de muy buena calidad en Cali, un trabajo para el tinnitus, que es ese pito que las personas tienen y bueno, va asociado a algunos procesos ya de deterioro cognitivo. Hicimos un trabajo para medir si efectivamente el tinnitus tenía una oportunidad de mejora a través de las prácticas de mindfulness, espiritualidad, y lo medimos con actividad cerebral, es decir, lo medimos anatómicamente, tuvimos evidencia científica a favor, ya existe evidencia científica, pero la fundación es muy reacia a meterse como en esos temas y lo investigamos y lo encontramos. Esos resultados no fueron necesariamente personas mayores, porque hay personas que empiezan a desarrollar esto desde muy temprano, pero sí se lo contamos al grupo de Pasión y Conocimiento y de Club Senior y nos han dicho, yo quiero hacer eso, yo no tengo tinnitus, pero quiero mejorar mi actividad cerebral a partir de la espiritualidad. Entonces no lo hemos hecho, pero sí luego queremos hacer. En nuestro caso, nosotros no tenemos pues un track de ese asunto, pues porque somos más en función de los usos para resolver necesidades. Lo que hemos encontrado es que algunas personas dicen, bueno, y a mí la tecnología como me ayuda para explorar, digamos, para acceder a información sobre los temas espirituales o sobre los temas religiosos que me interesan. Entonces, no sé, cómo puedo utilizarla para leer la Biblia o para consultar otras fuentes o acceder a contenido religioso o espiritual que vaya en línea con lo que quiero aprovechar como persona. Bien. Yo me atrevería a hacer una recomendación final, ¿no? O sea, los viejitos también podemos dirigirnos solos. O sea, si no necesitan decirnos muy claramente qué es lo que tenemos que hacer, y aquí está el programa, y aquí está el contenido y la metodología, nos pueden soltar que somos capaces de bailar. Y el conversatorio. El conversatorio pasa el poder al grupo, le pasa el poder a los viejitos. O sea, nos los pasa a nosotros. Y si nos reunimos tomando tinto en los centros comerciales para conversar un formato diseñado en torno al arte de la conversación, con temas libres, o sea, en el laboratorio vivencial de la conducta humana el tema es libre. O sea, surge del mismo grupo que constituye en sí mismo una, entre comillas, materia, cuyo contenido, cuya metodología, etcétera, está determinada por el conversatorio, pero está libre de las presiones del instructor, del centro académico. Somos los viejitos los que ponemos la tórica, ¿me explico? O sea, que se atrevan a soltarnos. Muy bien. Gracias. Alberto, no sé si me permite hacer una invitación, digamos, en el marco de la contribución de la educación a la economía plateada. Y sé que iban a proyectar algo en las pantallas de la convocatoria que tenemos hoy abierta, y es mirándolo desde la oportunidad, pues hoy, digamos que la industria tecnológica ha venido creciendo bastante. El último reporte del World Economic Forum, en términos de cuáles son los empleos del futuro y de los próximos 5 años, muestra una alta tendencia, donde los temas digitales son, digamos, como esa gran tendencia. Y pues con todo lo que hemos visto en este espacio, hemos identificado como la población adulta cada vez es más, o cada vez somos más,
y pues válido que entonces todos podamos aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo entorno laboral. Y para eso pues tenemos un programa de formación en análisis de datos para personas mayores, con el ánimo de que aprendan sobre analítica de datos y que luego puedan vincularse al mercado laboral. Esa es la convocatoria que les conté que tenemos en alianza con la Fundación Arturo Cesana y con Sura Asset Management. Y bueno, digamos que estamos en ese proceso de inscripción para que pues estas personas que, no sé, 55 años, 60, a pesar de que ya se jubilaron o que no se han jubilado y les falta todavía cotizar semanas para su pensión, pues puedan encontrar un proceso formativo que les permita habilitarse para acceder a oportunidades laborales. Muy bien. En mi Muchas caso, gracias, quería compartirles, va a aparecer en pantalla el código QR del libro Maestros de Vida, se llama así como el programa, para que los que quieran visitarlo puedan conocer la recopilación de los textos. Muy bien. Muchas gracias, grupo. Muy enriquecedor el diálogo. Gracias. Gracias.